Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Mi nombre es Rogelio Leal y hoy vamos a hablar un poco sobre los transistores. Antes que nada, cabe acotar que los transistores son considerados la piedra fundamental de la revolución digital. El transistor, en concepto básico, es un dispositivo semiconductor que permite controlar el flujo de corriente entre dos puntos. El transistor ha sido uno de los inventos más trascendentales de la humanidad. Su invención apareció en 1947 por los físicos John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley. Ellos trabajaban en los laboratorios Bell de AT&T en los Estados Unidos. Esta revolución, este descubrimiento ha tenido un impacto indiscutible en la historia de la tecnología actual de la humanidad y ha sido los cimientos sobre el cual se ha construido la información digital como la conocemos hoy en día. Cuando recién se descubrió el transistor, en sus primeras etapas, los transistores eran grandes y eran muy poco eficientes. Pero aunado a todo ello, a pesar de esos inconvenientes, era un salto muy importante porque con estos se pretendía hacer hacia un lado los tubos de vacío que eran usados en los computadores de ese entonces. Entonces el espacio que abarcaba un tubo vacío lo podía hacer un transistor. El transistor abrió las puertas a la era de la microelectrónica y de la miniaturización, lo que llevó al desarrollo de las computadoras y a otras tecnologías, las cuales hoy en día las damos por sentados. En ese entonces, hablar de un computador era de hablar de un campo de fútbol lleno de aparatos para solamente sumar o restar. Con la invención del transistor, ese espacio se redujo prácticamente a nada, se miniaturizó tanto el espacio como el proceso de fabricación, lo que conllevó a que los aparatos electrónicos se podían ya fabricar en masa. La ley de Moore, formulada por el cofundador de Intel, Gordon Moore, en el año 1965, predijo muy acertadamente de que la cantidad de transistores en un circuito integrado se duplicaría aproximadamente cada 2 años. Esta precisión ha sido extremadamente precisa, pero hoy en día ya los transistores han alcanzado un límite en cuanto a esa ley. Las computadoras tal y cual como las conocemos hoy en día, gracias a los transistores, han permitido el desarrollo tanto en la tecnología como en la industria, en las telecomunicaciones, permitiendo ellos enrutar, amplificar señales como las de radio, las de teléfono, microondas, etcétera, etcétera. Gracias a los transistores, pues tenemos todo lo que tenemos hoy en día. Aunado a ello, la electrónica de consumo también experimentó una alza muy drástica después de que fue diseñado el transistor. Ya se empezaron a construir radios, se empezaron a construir televisores en cajas pequeñas. Bueno, cuando recién salieron, pues eran grandes todavía. Pero todo eso, con el tiempo, como ya el transistor se duplicaba la capacidad por el chip. Si este año entraban 100 transistores en un chip, ya el otro año dentro de 2 años ya entraban 200. Ya eso miniaturizaba y a su vez ampliaba el margen de proceso de ese mismo chip. Como les iba comentando, a pesar de que el transistor ha sido fundamental para el progreso de la humanidad, la miniaturización ha comenzado a alcanzar sus límites físicos. A medida que los transistores se hacen más pequeños, enfrentan problemas como la fuga de corriente y los límites de la física cuántica.
Por lo tanto, se están investigando, se están explorando nuevas tecnologías como los transistores basados en materiales bidimensionales o cuánticos para superar estos desafíos y seguir avanzando tecnológicamente. Como les iba hablando, el transistor es un componente de semiconductor que se utiliza para amplificar y conmutar señales electrónicas. El funcionamiento básico de un transistor se basa en su estructura de capas semiconductoras, que generalmente están hechas de silicios. Ya internamente depende de lo que para lo que se va a usar el transistor. Tiene su dopaje, tiene su configuración, pero esencialmente es de silicio. Tenemos dos tipos principales de transistores. Hay una amplia variedad de transistores, pero debido al tiempo vamos a hablar solamente de estas familias de donde se desglosan los demás tipos de transistores. Tenemos los BJT y tenemos los FET. Los BJT, también conocidos como de unión bipolar, transistor junction bipolar, y los transistores de efecto de campo, los FET. El BJT tiene 3 terminales. Uno es el emisor, otro es la base y otro el colector. La estructura del BJT consiste en 2 uniones PN entre el emisor y la base y otra en el colector y la base. El BJT tiene 3 zonas de funcionamiento principales, las cuales son saturación, corte y amplificación. Si queremos trabajar con el transistor en modo de computación para aplicaciones digitales, por así decirlo, queremos hacer 0, 1, 0, 1, lo colocamos en corte y lo colocamos en saturación. Trabajamos en esas 2 zonas. Ahora, si yo quiero amplificar una señal, tengo que trabajar en medio de esas 2 zonas, que no se me sature y que tampoco se me vaya a corte. Para eso hay reglas de diseño, hay ciertos pasos que se realizan teóricamente para ubicar el transistor en esta zona. El transistor de efecto del campo, el FET, también tiene 3 terminales: la fuente, la compuerta y el drenador. Y su estructura se basa en una región de conducción de canal que controla el flujo de corriente entre el drenaje y la fuente. En el FET, entre ninguna de las tres patillas hay un contacto físico como tal. La compuerta está ubicada en medio de la fuente y en medio del drenador, y actúa, como por así decirlo, como un switch. Pero vuelvo y repito, no hay contacto físico entre ninguna de las tres patillas. Entre las 3 patillas hay una capa de óxido, que es la que según el voltaje que se le aplique a la compuerta, esta actúa como un resistor infinito o como una resistencia cero. Dependiendo del voltaje, se juega con este ancho de banda para trabajar. Y por eso también podemos decir que el transistor se puede comportar como una resistencia variable, y dependiendo de los voltajes que yo le ponga, aumenta o disminuye la corriente que pasa, que se drena por el transistor. Aquí vemos 2 transistores de la familia que acabamos de hablar. Tenemos el FET y tenemos el BJT. El BJT vemos que tiene base, colector y emisor. Hablamos de que el transistor bipolar tiene sus 3 patillas. Hay ciertas uniones entre ellos y dependiendo de cómo se configure, trabaja en una de sus 3 zonas. Y el FET vemos que en su diagrama esquemático, en su representación
en el esquema